Oremos nuevamente, hermanos. Bendito Dios y misericordioso Padre, alabado sea tu nombre nuevamente, Señor. Queremos extender esta plegaria para que tu Santo Espíritu nos constriña, nos ayude a entender lo urgente, Señor. Quédate con nosotros. Habla, Señor. Habla a tu pueblo. Enséñanos, muéstranos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje para esta mañana es el último mensaje de Dios para este mundo. Y este mensaje fue revelado ¿a quién? A Jesucristo. Juan fue el que le dio el mensaje al ángel, pero dice Apocalipsis 1 que la revelación fue dada a Jesucristo por Dios para los siervos y que sus siervos contaran estas cosas, las escribieran, para las cosas que habían de suceder pronto, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice que un ángel fue el que se le dio este mensaje para que se lo transmitiera ahora ¿a quién? A Juan. Y yo me puse a pensar por un instante, ¿qué responsabilidad tan grande tenía Juan al escribir este mensaje? ¿Quién era Juan para que le dieran este mensaje tan importante para todos los tiempos? Un discípulo de Jesús. Pero yo fui un poco más allá y en espíritu de profecía, en los comentarios bíblicos de Elena de White dice, Juan, bueno, primero dice que Juan fue llevado, arrojado en una caldera con aceite hirviendo. ¿Pero qué le sucedió? ¿Quedó con marcas en su cuerpo? No, dice que nada padeció. Antes parece que este hombre fue ungido por aceite y nació y salió más vigoroso para escribir las palabras aunque ya estaba viejo. Así que lo que vivió Juan no fue fácil. Yo pienso, o sea, si me quemé con aceite un poquito acá en el brazo y me ardía todo el cuerpo, imagínense todo el cuerpo en aceite. Entonces, lo que vivió Juan no fue fácil. Como Juan no muere, entonces el emperador se le ocurre la gran idea de enviarlo a una isla llamada Patmos, una isla desierta, una isla rocosa, dice, una isla con acantilados, una isla que no tenía nada, solamente era Juan, la isla y ¿quién más? Y Dios, porque Dios le reveló estas cosas por medio del ángel, así que el ángel vino a la isla a acompañarlo y a decirle las cosas que habían de suceder. ¿Cuándo? Pronto, pronto. Así que Juan dice, ahora estoy a solas con Dios y mi fe. Estoy entre las rocas y los acantilados. Estoy en comunión con mi Hacedor. Repasé mi vida pasada y recordé las bendiciones que había recibido de las manos de Dios. La paz llenó mi corazón. Podía decir con fe, mi alma está bien. Eso decía Juan allí. Cuando todos pensaban, ¿y ahora Juan qué pasará? Viejo, morir allá, solo, abandonado, con hambre quizás. Estas cosas decía Juan allí en la isla. Pues él decía que al mirar hacia atrás solo podía ver al emperador lo que él podía ver. Los ojos del emperador solo podían ver campos de batalla, es lo que vemos aquí. Podían ver carnicerías. ¿Por qué diría eso? Podían ver carnicerías. ¿Es lo que hay el día a día? Podía ver también hogares desolados. Podía ver viudas sosollantes y huérfanos. Esto era lo que el emperador veía. ¿Pero qué veía Juan? Apocalipsis 1:12. Juan veía el trono de Dios, veía a Dios mismo, a Jesús en medio de los 7 candelabros, a uno semejante el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
Como discípulo, Juan, ¿cómo vio al Salvador? ¿Cómo lo vio? En sandalias, con un vestido igual que ellos. Pero ahora Juan veía al resucitado allí en la isla. Juan vio que tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y refulgente como un horno. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece con toda su fuerza. Y dice Juan, después de ver esto, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Qué responsabilidad de decir estas grandes cosas y escribirlas. Y él dice que cayó como muerto. Ahora, hermanos, el último mensaje que da Juan, después de vivir estas cosas, tendríamos que también repasar el mensaje que fue declarado a Daniel. Vamos a buscar Daniel. El versículo 8, capítulo 8, versículo 14. Espéreme un momento, hermana. Sí, señora. Puede leer. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Hermanos, eso que nosotros muchas veces no, cuando entramos a la iglesia y queremos decirlo, 2300 tardes y mañanas, ¿qué es eso? 2300 días, pero ¿a qué horas pasan? 2300 años, ¿es lo mismo que días? Son preguntas que nos inquietan, pero este es un tema que quiero como resumir hacia el inicio de la purificación del santuario. Todos los periodos proféticos finalizaron en 1844. Todo esto que vio Daniel, que vio la reedificación de la ciudad y del muro, el bautizo de Jesús, que vio la muerte de Jesús en sus visiones, todo esto ya pasó, hermanos. Ahora empieza en 1844 la purificación del santuario. Comienza la obra del juicio del día del fin de los tiempos. Allí comienza. Y ahora, ¿qué siente Daniel ante esta responsabilidad? ¿Será que siente lo mismo que Juan? ¿Qué hizo Daniel? Daniel 10, capítulo 10, versículo 7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión. Pero no quedaron fuerzas en mí, antes bien mis fuerzas se cambiaron por desfallecimiento. Pues me abandonaron totalmente, pero oí el sonido de sus palabras. Hermanos, ¿sabe qué hizo Daniel? Daniel ayunó. En el versículo 8 dice, quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero quedé sin fuerzas. Y en el versículo 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron, ¿cuántas semanas? 3 semanas, 21 días, los mismos 21 días que luchó el príncipe del reino de Persia. Y lo dice en el versículo 13 del capítulo 10. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme.
En ese tiempo de lucha estaba Daniel ayunando. Y dice Daniel 10:14, que vino el ángel y le dijo: he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo. ¿Cuándo? Pronto, hermanos, para nosotros es pronto, en los últimos días. Porque la visión es ¿para cuándo? Para estos días. Y dice Daniel que vio a Dios. Daniel, quien en visión entiende lo que sucederá en este tiempo, en el tiempo del fin, ayuna. Y nosotros, que somos el pueblo del fin, no ayunamos. ¿Saben qué es el ayuno, hermanos? El ayuno no es torcerle el brazo a Dios para hacer lo que yo quiera. Es que si yo ayuno, el Señor saca a los demonios. Es que si yo ayuno, el Señor me levanta. Es que si yo ayuno... No, hermanos, el ayuno es el intercambio de dos poderes. El poder debilitado del ser humano y el poder de la sangre de Cristo. El poder del nombre de Cristo. El poder de la palabra de Cristo. Es ir delante del Señor para ser preparados, para saber su voluntad. El ayuno debilita, el ayuno humilla. Fue lo que le pasó a Daniel. Dice que él ya desfallecido escuchó su voz, y cuando escuchó su voz, ¿qué hizo? Se puso sobre sus rodillas. Le decía a la hermana que Lutero, en Conflicto de los Siglos, dice que Lutero oraba 3 horas y cuando tenía conflicto en su corazón oraba el doble. Y entonces nosotros nos justificamos: no, hermana, no, yo oro más de 3 horas, en el día oro de a 10 minutos, de a 5 minutos, de a 3 minutos, y así me la paso orando todo el día, las 24 horas, ¿cierto? Nos justificamos. Pero ¿cuánto tiempo estamos de rodillas y cuánto tiempo estamos ayunando para entender estas cosas tan sublimes? Saben que nosotros creemos que nos vamos a morir de hambre porque no comemos un día, o nuestros hijos se van a debilitar y se van a morir porque no comen 1, 2, 3 días. Dios me ha puesto a prueba en todas esas situaciones y he comido con mis hijos avena y agua por 3 días. He comido lentejas solamente en su presentación con sal y agua por 6 meses. Así que no nos moriremos de hambre. Dios mismo preparó a Moisés 40 días. Vamos a Deuteronomios 9:9. Sí, hermana, gracias. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de tierra, las tablas del pacto que enviáis con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Jehová me dio las 2 tablas de tierra. Hasta ahí, hermana. Estamos recalcando que no moriremos de hambre si ayunamos, si este hombre no tomó agua ni comió pan. Y no solamente eso, vamos al capítulo 9, el versículo 18. ¿Qué sucedió después de que Moisés fue por las tablas, vio el desorden que hizo su pueblo y hizo un becerro? Y entonces, ¿qué hace Moisés en el capítulo 9, versículo 18? Luego me postré delante de Jehová y como antes hice, derramé 40 días y 40 noches. Hasta ahí, hermana. Otra vez vuelve y ayuna. No comió pan ni bebió agua nuevamente. Otros 40 días y 40 noches. Hermanos, yo no sé si a ustedes les dice algo, cómo debemos prepararnos para recibir la gloria de Dios.
¿Cómo pretendemos nosotros decir estoy esperando al Señor si no ni siquiera me postro de rodillas media hora? ¿Cómo pretendo esperar al Señor y decir que lo espero si la iglesia está débil, vacía? No nos congregamos. ¿Cómo pretendo decir que estoy esperando al Señor si no he convertido mi vida, si sigo siendo esa persona que habla mal, que esa persona que chismosea, esa persona que tiene mentiras y predico la verdad? ¿Cómo pretendo yo recibir la gloria si no me he preparado en oración y ayuno? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? El mensaje es muy directo. Todo aquel que quiera seguir al Señor debe vivir cosas que no queremos escuchar. Y se las voy a decir, aunque no son importantes. Dice, Juan fue arrebatado en una caldera y dejado, ¿en dónde? En una isla. Aunque Juan dice que murió de viejo y pacíficamente, pasó por pruebas muy difíciles. Pedro, el otro discípulo, murió crucificado de cabeza. Pablo decapitado. Mateo, martirio y muerto por herida de espada. Santiago fue muerto a garrote, hermanos, por la palabra de Dios. Bartolomé fue azotado con un látigo hasta la muerte. Andrés fue crucificado, atado con cuerdas en X para prolongar su agonía. ¡Qué maldad! Satanás es perverso. Es una piedra de tropiezo increíble en nuestras vidas. Toda la maldad que hizo a estos discípulos, a Matías que reemplazó a Judas, dice que luego fue apedreado y luego decapitado. No es tan importante cómo murieron, sino el hecho de que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por la fe. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer cuando el Cristo muere y está dispuesto a dejar el cielo mismo, a dar su propia vida, a entregar su gloria, a dejar los santos ángeles, a dejarlo todo por nosotros? ¿Qué estás tú dispuesto a dejar por Él? Ellos presenciaron la resurrección de Cristo. Pueden decir, bueno, nosotros vimos y pues qué más, o sea, lo vimos y vamos a entregar nuestra vida. Pero la Biblia no dice acaso que somos bienaventurados porque vimos, porque creímos sin ver. ¿No somos bienaventurados? Nosotros no vimos estas cosas, pero creemos que pasaron por fe. Entonces, hermanos, este último mensaje es el mensaje de los tres ángeles. Dice el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6, 9 y 8. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó el juicio? 1844. Hermanos, nosotros tenemos oportunidad porque hay tiempo de gracia. El que muera, hermanos, ya no tendrá más oportunidad. Ahí será el juicio para el que muera. En el instante que muera, se abren los libros para ese que murió y el juicio será para él. Ahora nosotros, los que quedemos vivos para el tiempo del fin, pero el Espíritu Santo se vaya, ahí en ese instante es cuando nosotros ya vamos a pasar por ese juicio. Cuando el Espíritu Santo se vaya, cuando la trompeta número 7 sea tocada. Entonces los ángeles dejarán que los vientos vengan hacia la tierra y todo lo que ha de suceder, suceda. Aleluya por eso, porque van a suceder cosas que no va a tocar a los que creen en Dios. Pero los que no sean obedientes, los que se aparten de Dios, los que no hagan su voluntad,
será cosa terrible como este canto que hoy alabamos a Dios. Día grande viene, terrible día del Señor para unos y alegre para otros. Pero tú, Daniel, sella las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso lo dice Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro se proclamó el tiempo, no será más. Hermanos, no será más, es que no que se termine ese momento, que sea el tiempo del fin, que se acabe la gracia, no. No será más, es el fin del momento de la historia donde concluye la profecía de Daniel. O sea, el día del juicio comienza. El tiempo del fin incluye la proclamación final del Evangelio. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. ¿Para cuándo? Para estos días. La revelación hecha por Cristo a Juan en tomo 2, mensajes selectos, página 120 dice: debe llevarse a todos los habitantes de la tierra mediante el aumento del conocimiento. Debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. ¿Prepararse un pueblo para que resista? En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Y qué decía? Ha llegado... Bueno, ahí sigue diciendo en el capítulo 14, versículos 6, 7, ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, reverenciadlo, respetadlo, tenedlo por mayor admiración. Es lo que hacemos cuando nos levantamos, corriendo nuestros trabajos, cuando nos acostamos. ¿Cuántos han orado acostados? ¿Cuántos han orado un minuto y se arrodillan y Padre, ayúdame en el trabajo hoy en el nombre de Jesús? Amén. Reverenciadlo, adoradlo, respetadlo, tenedlo por mayor admiración. Salmo 111:10 y Proverbios 9:10, alguien que lo lea. Salmo 111:10. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que le practican sus mandamientos. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y bienaventurado el que guarda sus mandamientos. Ahora el proverbio, ¿qué dice, hermana? ¿11 qué? 111:10 y Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la Temor a Jehová. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero también implica tenerle miedo, como dice este versículo de Proverbios. Temedle. ¿Implica tenerle miedo? Sí, hermanos, para aquellos que no lo toman en serio, respetemos a Dios, démosle la razón a Dios. Apocalipsis 6, 15, 17. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas. ¿Y sabe qué decían? Entre las peñas y los montes decían: a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque su juicio comienza. Temed a Dios y adorad, es guardar los mandamientos. Esta mañana me preguntaba una hermana que tenía a alguien de su familia que hacía obras. Yo también tengo en mi familia a alguien que hace obras maravillosas, pero no guarda el sábado. ¿Será que en el juicio va a ser justificado por eso? ¿Porque hace obras? Temed y adorad es guardar los mandamientos de Dios.
en el tomo 1 de Mensajes Selectos, la página 449, dice: el mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo, del cuarto mandamiento. Esa es la piedra de toque. Es ahí cuando nosotros nos quebraremos: o lo guardo o no lo guardo. ¿Lo adoro o no lo adoro? ¿Puedo o no puedo? El cuarto mandamiento es la verdad. Debe ser presentada al mundo. Sin embargo, el gran centro es Jesucristo. Temerle a Dios y darle honra. Jesucristo no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. No se ha hecho revelar la gloria de Dios. Predicamos una y otra vez, vienen las plagas, 7 plagas que todo el pueblo de Dios ya debe saber. Nosotros debemos prepararnos para los acontecimientos que han de suceder. 7 cosas terribles van a suceder y nosotros aún no sabemos ni cuál es la tercera ni cuál es la segunda. Pero lo que sí está claro es que en la 7ª trompeta el tiempo de gracia se acabará, el Espíritu Santo se irá y entonces estarán cerrados todos los casos. El que es bueno siga siendo bueno y el que es malo siga ensuciándose. Hay corazones sangrantes, necesitados de paz. Es bueno predicar estas cosas. Lo terrible que sucederá. El Señor dice: salid, pueblo mío, de ahí. Pero nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Ellas son las que testifican de mí. Cuando está en el corazón, en la página 448 de Mensajes Selectos, tomo 1, cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios y cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Cuando usted se dispone, cuando dispone su corazón a Dios, cuando dispone su servicio a Dios, pero usted se siente incapaz, Dios lo capacita, Dios mismo baja y lo capacita. Dios es bueno, hermanos. Pero ¿sabe qué más dice? Esto no es tan bonito. Pero no aceptará a los que pretenden tener fe, como nosotros, que tenemos fe. Tenemos fe en Él y sin embargo son desleales a los mandamientos de su Padre. El Señor no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son ¿qué? Son desleales. Oímos mucho acerca de la fe, pero necesitamos mucho más acerca de las obras. Muchos están engañados con sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza y desprovista de la cruz. Ya me bauticé, ya estoy inscrito en el libro de la vida. Y como en Apocalipsis dice que se inscriba en el libro de la vida, ese será salvo, ¿cierto? Pero en los libros de espíritu de profecía dice que así no es tan fácil. Hay que ser santificados y en este libro, en la página 72 de preparación para la crisis final, dice: la santificación y la acción son 2 condiciones indispensables. ¿A qué venimos a la iglesia? A santificarnos. Hoy recibimos santificación y bendición. Hoy es un día especial, hoy es un regalo maravilloso para nosotros. Hoy es el tiempo de santificarnos. La santificación, porque Jehová hará mañana maravillas entre otros, dice en Josué 3:5. La santificación es un hecho cuando el pecado haya sido confesado y abandonado. De lo contrario, ¿seremos santificados? No, hermanos. Qué tremendo problema en el que estamos. Porque yo no dejo de pecar. Saben, hermanos, cuando yo conocí el Evangelio, mi hijo tenía 5 años y mi hija tenía 3 años.
Y yo era una madre de esas que está en el mundo y solo conoce el mundo y grita. Y se regó el jugo y recoja. Y no se vistió bien y vístase bien y báñese los dientes y por qué tiró esto y recoja. Y gritaba todo el tiempo. Pero cuando conocí al Señor y me pide que sea santificada, yo gritaba a mi hijo y entonces decía, Señor, volví a gritar, volví a pecar. Yo me bauticé hace 8 días y usted me pidió que yo fuera santificada, pero hoy sigo gritando. Hoy sigo gritando. Pasaron 15 días y grité a mi hijo y grité a mi hija. Pasaron un mes y seguí gritando a mi hijo y gritando a mi hija. Entonces tomé una decisión de cómo hago para dejar de gritar. Si el pecado está en mí, hay una llaga horrible que no me deja, es una enfermedad. ¿Cómo hago? Entonces empecé a prepararme. Y cuando cometa el pecado, Daniel nos muestra que cuando él cometía pecado se arrodillaba y pedía a Dios que por favor lo purificara, que lo ayudara. Y entonces, bueno, ya sé cómo hacerlo. Entonces mi hijo regó el jugo encima de la cama, el jugo de mora. Qué prueba tan difícil. Las sábanas blancas, el colchón nuevo. Y entonces, ¿por qué hizo eso? Cuando yo grité, me arrodillé. Lo tomé de la mano, él estaba temblando y le dije, hijo, perdóneme. Grité, pero el Señor promete que me va a ayudar a dejar de gritar. ¿Lo crees? Y él, sí. A las 4 de la tarde cometió otro error de niño, una travesura, y ¿por qué hizo eso? Y vuelvo y me arrodillo y le digo, hijo, perdóneme. El Señor me va a transformar. Y mi hija entró gritando y yo, no grite. Hija, perdóneme. Y así pasó un año, hermanos. Y un día mi hijo volvió a regar el jugo encima de la cama y yo, hijo, traiga un trapo, cambie las sábanas, recoja. Y yo, ¿qué? ¿Qué hice? No grité. ¿A qué horas dejé de gritar? ¿Cuándo pasó eso? Un año, hermanos. Pero para eso hay que tener una preparación especial. Y desde ese día dejé de gritar a mis hijos. Y ellos dos están aquí, son testigos de eso. Y hubieron 2 días que grité a mi hija ya adolescente, porque me había separado de Dios esos 2 días. Pero cuando la gritaba, el Espíritu Santo me decía nuevamente, vaya y pídale perdón. Y volví a tomar la mano de mi hija, calmé mi ira y le dije, hija, perdóneme, no sé cómo ayudarte, no sé qué hacer. Seguir a Cristo Jesús. Primero dice la Biblia que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo Jesús no es caminar sobre el agua, no es resucitar a Lázaro, no es multiplicar los panes. Seguir a Cristo Jesús es seguirlo hasta la cumbre del Calvario, hasta los clavos, hasta los látigos, hasta el menosprecio, al rechazo de la muerte misma. Eso es seguir a Cristo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aprender a decir no con un no contundente, con un valor tan determinado que si algún objeto de pasión o de su sueño es tan grande, más grande que el amor hacia Dios, saque tu ojo, corta tu mano y di no. Decir no a tu apetito, a tu pasión, a tu carnalidad, a tu sensualidad, a tu impureza, a tu Egipto, a tu derrota. El Señor dice, ven conmigo, a mi lado siempre, písale la cabeza, arrodíllate, pide perdón hasta las pruebas más grandes, yo estaré contigo, písale la cabeza. Hasta el día que puedas determinar el carácter como el del Padre.
¿Tienes el carácter del Padre? ¿Tenemos el carácter del Padre? No aceptará a los que pretenden tener fe y no luchan. Esto no lo digo yo, hermanos, esto lo dice Mensajes Selectos, página 449 en adelante. No aceptará a los que pretenden tener fe y no luchan. No aceptará a los que no se levantan temprano para orar. No aceptará a los que no celebran el culto familiar, a los que no leen la palabra de Dios, a los que no ayunan, a los que no buscan desesperadamente de rodillas, arrepintiéndose y confesando sus pecados hasta que el Señor borre sus pecados del libro. ¿Cuál libro? ¿Cómo será esto de los libros? Hay un libro, hermanos, en Apocalipsis dice, Apocalipsis 20 dice el libro de la vida, uno de los 3 libros de los registros del cielo que será abierto el día del juicio. Contiene los nombres de los que entraron alguna vez en el servicio de Dios y solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Son los que son bautizados. El que no esté bautizado no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que cuando llegue el día del juicio y entonces el Padre empiece a revisar las listas, cuando allá se pase lista y usted no esté, su caso ya está cerrado. Ni siquiera va a ser mirado, no va a ser determinado ni por obras buenas ni por obras malas, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Luego viene otro libro, el libro de los pecados. Este libro se encuentra en Isaías con espíritu de profecía. Este libro, el libro de los pecados, es de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Todas las palabras ociosas que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dios sacará a los motivos y los motivos secretos. O sea, Dios pondrá en juicio todas estas cosas que tenemos en secreto, los sacará a la luz. Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá en manifiesto los propósitos de los corazones. Cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, hermanos, cada pecado secreto, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, influencias ejercidas para bien o para mal, todo esto está registrado ¿en dónde? En el libro de los pecados. Luego viene un tercer libro, hermanos. Vamos a buscarlo en Nehemías 13:14. 13:14. El libro de memorias, segundo libro, que se abrirá en el cielo para el día del juicio, en el cual quedarán consignadas las buenas obras de los que temen a Dios. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar sufrido por causa de Cristo, están fielmente consignados ¿en dónde? En el libro de las memorias. Hermanos, esto va a ser así. La obra de la transformación de nuestra vida tiene 3 partes. La primera, estudiar la Biblia. Es solemne estudiar la Biblia cada día. Dedicar tiempo para la comunión con Dios. En Deseado de todas las gentes, página 76, dice: sería bueno que dedicáramos 1 hora diaria, por lo menos, para contemplar al Salvador, especialmente las acciones finales de su vida. 1 hora diaria contemplando al Salvador. La otra cosa que tenemos que hacer es congregarnos, reunirnos, hermano. Eso es lo que pide el Señor. Y el juicio va a ser de la siguiente manera. Quizás usted diga, bueno, yo ya inscribí mi nombre porque ya me bauticé. Entonces yo puedo hacer lo que quiera de aquí en adelante porque ya mi nombre está ahí.
Yo puedo ir y meterme en un lugar donde no debo, puedo ir y tomar lo que no debo, comer lo que no debo, hacer lo que no debo, porque ya mi nombre está inscrito. No hay problema, así no funciona, hermano. Dios tendrá el libro de los nombres y Jesucristo empieza a mirar el otro libro y entonces dice, bueno, Pepito de tal. Jesús dice, Padre, este hombre no confesó sus pecados. Así que al no confesar sus pecados, hay que borrarlo. Se borrará, hermanos. Y ya no es necesario mirar el otro libro porque, pues, si no confesó sus pecados, ¿qué más juicio hay para él? Seguir a Cristo. Hemos de esforzarnos, de luchar, sufrir intensamente, de velar, de orar para que no seamos vencidos. Porque si lo que predicamos es verdadero, lo que les decía hace un momento, si nosotros seguimos siendo altaneros, orgullosos, chismosos, mentirosos, ladrones, entonces no nos hemos convertido. Somos adúlteros, groseros, insultantes, sospechosos, miramos con rencor. ¿Será que nos hemos convertido? Hermanos, es terrible cuando un hermano a uno le dice, uno quiere predicar estas cosas de que seamos santificados, perfectos ante los ojos de Dios, aunque ninguno puede ser perfecto. Dice este mismo libro de Mensajes Selectos, nunca dejes en la mente la impresión de que poco o nada se puede hacer de parte del hombre, sino enseñe que el hombre puede cooperar con Dios para que pueda vencer. Cuando uno le dice a un hermano, hermano, vamos a guardar los 10 mandamientos. No, hermano, ¿quién guarda? Usted es capaz de guardar los 10 mandamientos. No me diga que usted es santo, le dicen a uno. Hermanos, ese es el propósito. Juan lo logró. Los discípulos lo lograron. Cayeron 7 veces, cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Hay personas que enseñan, no hagas nada. Tú no puedes guardar los mandamientos, tú no puedes ser limpio, tú no puedes ser puro. Solamente ten fe y Dios se encargará del resto. Así no son las cosas, hermanos. El juicio investigador es la sentencia. Será de acuerdo con lo que ha sido hecho, lo que ha sido y lo que ha sido dejado de hacer. El registro es fiel. No tuvimos en cuenta el registro. Eso es lo que está pasando. No tenemos en cuenta arrodillarnos y pedirle al Señor que perdone lo que hemos cometido. ¿Sabe que si nosotros no nos arrepentimos de lo que hacemos, va a ser terrible porque eso está escrito en un libro? Hemos de inspirar a cada hombre una experiencia incansable. Hemos de luchar, hemos de sufrir. Si has enseñado que no hay nada que hacer, nada estás enseñando. Lo que el diablo quiere que enseñes es eso. ¿Se acuerdan cuando el diablo dijo, no moriréis? No tienes que sufrir, no tienes que morir. No moriréis, dijo. Eso es lo que enseña el diablo, no mueran, no hagan nada. Los frutos del Espíritu, el fruto es el que demuestra cuál es la calidad del árbol. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, pero ahora dice que si quiere seguirlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame ¿a dónde? Al Getsemaní, al Calvario, al desprecio, al sudor de la agonía con sus gruesas gotas de sangre. Él fue a la traición, al rechazo de sus propios discípulos, abandonado por los que supuestamente lo amaban. Ese es el camino a donde Jesús nos invita a seguirlo, hermanos. Esto es lo que el enemigo no quiere que hagamos. Que demos la vida por otro hermano. Hermanos, vamos a buscar Ezequiel 18:24. Pues como dice Ezequiel, pues el que desobedeció al Señor después de haber conocido su palabra, ni siquiera sus buenas obras le serán tenidas en cuenta. Qué terrible, hermano. Darle la espalda al Señor después de haberlo conocido.
No seremos tomados en cuenta por Dios. Y esto no es de dar miedo, hermanos. El mensaje del tercer ángel dice, en el último mensaje, tranquilo hermano, ahorita. Hermanos, ya no nos podemos justificar más. ¿Sabe que a veces nosotros creemos que nosotros como seres humanos creemos que nuestro camino es derecho, pero el fin del camino que nosotros andamos y creamos y hacemos es muerte? Proverbios 16:25. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado. Cuando se tiene toda la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, no basta tener buenas intenciones. El primero y el más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar las Escrituras, la verdadera y sagrada, y luego andar en la luz y luego exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Esto es lo que nos pide el Señor que hagamos. Salgan de las ciudades y que no tengan más parte de sus pecados, de sus plagas. El ángel denuncia los pecados de Babilonia y se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Esta es la amonestación final que debe darse a todos los habitantes de la tierra. Hermanos, el mensaje del tercer ángel es salir de Babilonia. Nosotros comemos como Babilonia, nosotros vestimos como Babilonia, nosotros cantamos como Babilonia, aún nos gustan las melodías de Babilonia y lo hacemos con la misma boca que cantamos a Dios, cantamos al diablo. ¿Cómo es posible que hagamos eso? ¿Cómo irrespetamos a Dios tanto? Él es nuestro creador, hermanos. Esto es una súplica del Espíritu Santo. Definitivamente esto es voz de Dios, porque muchas veces yo lo he dejado de hacer. Pero mis hijos son testigos de mi testimonio vivo, de que amo a Dios. Por eso el Señor me ha dado la oportunidad de decirles que sí podemos, hermanos. Que podemos dar testimonio de que tenemos un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios que cambia la gente, que cambia personas, que cambia el paladar. El Señor tuvo a bien permitirme tener cáncer hace 15 años. Y le doy gracias a Dios por eso, porque dejé las carnes y conocí la Reforma Prosalud. Dejé la carne roja, ya no la soporto, y el pollo cuando lo veo tampoco lo soporto. Es muy mínimo y poco a poco el Señor va transformando nuestro paladar. Y yo decía, pero ¿cómo se hace eso? Y entonces leyendo esos libros decía que después de 3 días su papila gustativa cambia. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo cambia la papila gustativa? Dejando de comer, y dejando de comer es ayunar. Y yo no sabía ayunar, así que dejé de comer por 3 días para que cambiara mi papila gustativa. No para que el Señor me hablara, sino para que cambiara mi papila. Y cambió, hermanos. A mí no me gustaba la cebolla, no me gustaban las verduras, no me gustaba nada de lo sano, nada. Pero yo leía esto y decía que ese era el mejor alimento para nosotros. Y entonces dejé de comer por 3 días, y después de 3 días, adivinen qué, tenía tanta hambre que me comí un plato de cebolla. ¿Cómo no va a cambiar su papila gustativa con hambre? ¿Cómo no va a cambiar su cáncer con 6 días, 40 días de ayuno, 80 días de ayuno? ¿Cómo no va a cambiar todo su cuerpo? Hasta su vista debe cambiar. Salgan de las ciudades, hermanos. Salgan de la ciudad que será llenado por las plagas. El Señor nos está hablando a nosotros. Cualquiera que pisotee la ley de Dios recibe la marca de la bestia. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad.
Los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Pocos son los cristianos que saben luchar con Dios. Los que no sean sinceros, los que no estén dispuestos, no hagan estas cosas, no lo conseguirá. Será muy difícil en tiempo de angustia, en tiempo cruel, en tiempo de huida. Será muy difícil, hermanos. Solo por la misericordia de Dios. ¿Qué hizo con Lot? Lo salvó porque su tío oró por él. No era porque Lot quisiera ser bueno, quizás, o sea, lo empujó con un ángel y sacó a sus 2 hijas depravadas que se acostaron con él. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿No fueron 2 de todos esos millones de personas? ¿Cuántos son aquí en Maranata? ¿No son ustedes los que están en la presencia de Dios? ¿Cuántos se salvaron en el arca de Noé? ¿No fueron 8 personas de una multitud que se les predicó por 120 años? Hermanos, son pocos, son un remanente los que el Señor salvará. Los tiempos son ahora. El tiempo está cerca. Cada alma deberá sostenerse sola ante Dios. Dice el Señor, vivo yo. Que ni hijo ni hija, escuchen esto, hermanos, es triste. Ni hijo ni hija podrán ser librados por la justicia suya, mamá, por la justicia suya, papá. Ninguno podrá librarlo. Solo sus propias almas tendrán que ser libradas por sus propios esfuerzos. ¿Qué les estamos dando de comer a nuestros hijos para el tiempo que nos toque ayunar, para el tiempo del fin? ¿Los estamos llenando de carne? ¿Los estamos saciando? Para cuando el día que tengan que ayunar renieguen de Dios como allí en el desierto. Danos carne, Señor, porque allá en Egipto, ¿qué les daban? Carne. A los esclavos les daban carne. ¿No es extraño? ¿No es extraño que a los esclavos les den carne? Cuando aquí la carne es la que lo comen los ricos. Esclavos, hermanos, esclavos. Es importante, hermanos, como Lutero, que Dios le preparó un amigo y le ayudó a apartar la mirada de sí mismo. Debemos de ser poderosos en las Sagradas Escrituras, decía él. Ser elocuentes, presentar la verdad con fervor, como lo hizo Lutero. Cuando tuvo el conocimiento de la dula papal, dijo, la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien la condena. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento más libre ahora en mi corazón, dice él, al decir estas palabras, pues sé que finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la silla de Satanás. ¿Cuántos tenemos miedo de decir esto? Si lo vemos, si ya se están dando las cosas, si el juicio ya está, si los libros ya casi se van a abrir, si la trompeta ya casi va a sonar. Creo que el Señor hasta aquí quiere que hablemos porque nosotros debemos cambiar por lo que Él dice. Hay tanto para decir, el Señor tiene tantas páginas para comernos, para saciarnos. ¿Quién de ustedes quiere cambiar la manera de vivir? Levántese y dígale al Señor, quiero dejar de ir donde yo iba. Quiero dejar de escuchar lo que yo escuchaba para honrar tu nombre. Quiero dejar de pensar como pensaba. Es que yo antes pensaba mal, pero hoy ya no. Hoy ya quiero dejar de pensar mal. Hoy ya quiero dejar de gritar a mis hijos. Hoy ya quiero ser un testimonio vivo de que tú eres un Dios poderoso. Oremos. Bendito Dios, misericordioso Padre, alabado sea tu nombre. Gracias por este mensaje, Señor, que es para tu pueblo, especialmente el que debe salir de allí para que no participen de las abominaciones y de la ira, de las plagas.
La voz de tu Santo Espíritu habla a tu pueblo, diciéndole transformen su vida por medio de Jesucristo. Lean sus palabras, sean transformados, sí se puede. Mis discípulos pudieron. Moisés pudo, Enoc pudo, Job, hombre recto, intachable, pudo. David pudo, Daniel pudo. ¿Cómo no podemos nosotros, Señor, que creemos por fe lo que sucedió en estas sagradas escrituras y mandaste a escribir por medio de un ángel de tus profetas, Señor? Queremos prepararnos, Señor, en nuestras casas. Queremos escudriñar las escrituras y cuando vengamos a la iglesia, que el poder de tu Santo Espíritu toque nuestro corazón, lo redarguya, Señor, y entonces nos santifique con tu verdad. Porque todos podemos escuchar lo mismo, Señor, pero algunos no serán atraídos hacia ti. Pero el mensaje es el mismo. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí, de este lugar, con una huella allá en el corazón, que no se desprenda de nuestra vida. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos mueva, nos inste, nos diga qué es lo que debemos de hacer de ahora en adelante. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.